WrestleMania 42 ya es historia. El evento más importante del año, dejó mucho de qué hablar y hoy en Nievas Wrestling vamos a repasar las 13 luchas y rankearlas empezando por la peor y terminando por la que en mi opinión es la mejor lucha de este WrestleMania. Sin nada más que agregar, comenzamos con el puesto número 13, Stephanie Baker vs Liv Morgan. Y me duele en el corazón tener que poner a Stephanie Baker en el último puesto. Pensé que era completamente imposible que pueda llegar a pasar, pero bueno, WWE encontró la forma de que esta lucha, la lucha con mejor construcción de cara a WrestleMania, que aún así no es una construcción perfecta, pero le alcanza para hacer la mejor construcción, terminó siendo una lucha de 6 minutos con 50 segundos. Una lucha que duró menos que la entrada de CM Punk. Una lucha que duró menos que la entrada de Roman Reigns. Duró menos que la participación de Pat McAfee en WrestleMania. Duró menos que el segmento de Danhausen y compañía. Duró mucho menos que los comerciales de Hulk Hogan a lo largo del show. Y ni hablar del resto de las publicidades. Una falta de respeto clarísima a la campeona Stephanie Baker, que no tuvo un gran reinado porque no le dieron la chance, la pusieron a defenderlo muchas veces contra Raquel Rodríguez y con Nikki Bella. La primera vez que tiene una defensa realmente importante en el escenario más grande de todos, le hacen esta lucha que la verdad que fue la más decepcionante de todo el fin de semana y el punto más bajo de ambos shows en mi opinión. Para mí, sin lugar a dudas, este era el combate femenino que más potencial tenía en toda la cartelera. Y arrancó bien, demostraron buena química al principio de la lucha, pero lamentablemente el principio también terminó siendo el final. Rápidamente interrumpieron Roxanne y Raquel, este fue su momento de WrestleMania. Stephanie se la sacó de encima a ambas, les hizo un crossbody fuera del ring y se puso a festejar como si hubiera ganado la lucha. Nunca la vi a Stephanie Baker sonreír de esa manera y mucho menos en la lucha más importante de su carrera. La hicieron quedar como una idiota, la hicieron festejar antes de tiempo. Su primer WrestleMania llegando como campeona contra Liv Morgan, que supuestamente se odiaban mucho, y se pone a festejar levantando la mano, sonriendo, como si ya hubiera ganado la lucha. Liv aprovecha, le hace un codebreaker, un segundo Oblivion, 1, 2 y 3. En menos de 7 minutos se sacaron de encima esta lucha. Salió un reporte oficial de que la lucha fue corta porque estaban lastimadas, porque estaban no lesionadas, pero no estaban al 100%. No es ninguna excusa. Se dijo lo mismo de Randy Orton y su lucha fue larguísima. Yo creo que tanto Stephanie Baker como Liv Morgan hubieran hecho una lucha larga de todas maneras. Por más que estén al 50%, al 40%, al 30% o al 10%, si les daban la oportunidad de tener una lucha de 15-20 minutos, creo que ambas lo hubieran tomado. Así que realmente no me creo esa historia, esa excusa barata. Hay una teoría que dice que no le dieron más tiempo para que no opaque a Randy Orton y Cody Rhodes. Y la verdad que creo que si les hubieran dado la plataforma lo hubieran hecho. Así que creo más en esa teoría. Las pongo en el último puesto, pero esto no es nada en contra de Liv Morgan y mucho menos de Stephanie Baker. La verdad que WWE priorizó tener publicidades a tener una buena lucha en este caso y en muchos más, pero esta fue la más afectada de toda la cartelera. Seguramente tengan su revancha en Backlash y sea 1000 veces mejor y puedan demostrar lo que realmente pueden hacer. Puesto número 12. Los Uso y LA Knight vs The Vision y iShowSpeed. Creo que esta lucha termina cumpliendo las expectativas. Yo la verdad que esperaba un poco más de la participación de Speed. Creo que hizo bien todo lo que le tocó hacer, pero no fue buqueado de la mejor manera. No aprovecharon su participación al máximo. Esperaba que bumpee un poco más, que reciba un par de finishers o algo, pero el único movimiento que recibió realmente fue una clothesline de LA Knight, que la vendió muy bien por cierto. Y después el único movimiento importante que hizo interesante fue la backflip desde la esquina, pero cayó parado, no pudo atacar a nadie con esa backflip. Se guardaron el movimiento importante, el momento viral para después de la lucha, así que no cuenta para este ranking. Y por más que parezca increíble, esta lucha duró más que la de Stephanie Baker y Liv Morgan. Logan Paul pasó muy desapercibido, Austin Theory se comió el pin, siendo el único luchador real en ese equipo. Y creo que Speed tuvo una gran participación, creo que su lenguaje corporal, la forma de vender las cosas, sus expresiones faciales también aportaron mucho. Realmente se siente que el tipo les podría ir bien en el wrestling. No creo que se termine dedicando a esto. Posiblemente tenga una lucha más adelante, pero no creo que lo haga a tiempo completo como Logan Paul. Pero bueno, tiene potencial. Esta lucha creo que podría haber sido mejor, sinceramente. Me alegra que tuvimos esto en lugar de Austin Theory y Logan Paul contra los Uso y nada más. Y sinceramente me pareció una buena forma de abrir la primera noche de WrestleMania. Una lucha de comedia no viene mal para que el público arranque allá arriba. Tuvieron el momento viral después del combate. Y bueno, fue lo que tenía que ser, pero no puede pasar de este puesto. Puesto número 11.
AJ Lee vs Becky Lynch. Esta lucha quedó 2 puestos más arriba de lo que hubiera esperado previo al show. Realmente creí que esto iba a ser igual de malo que todos los cruces que tuvo con Becky Lynch, que fueron muchos, y el peor de todo fue su lucha individual en Elimination Chamber, donde AJ Lee gana el título. Para mí ese feudo, esta rivalidad tendría que haber terminado en ese mismo momento. Esa lucha fue un asco, sinceramente. Hizo ver mal a Becky Lynch, hizo ver mal a AJ Lee, y esperaba que AJ, ahora que era campeona, defienda su título contra otras personas como había dicho, pero al final parece que esto es todo para ella. Por un tiempo va a quedar fuera de WWE. Aún así fue su mejor actuación desde que volvió, y Becky Lynch creo que estuvo a la altura. Se dio cuenta que era WrestleMania y parecía que no tenían química en sus previos cruces, pero en este WrestleMania dentro de todo cumplieron, sinceramente. No había ningún tipo de interés por este combate, ni de parte mía, ni del público presente, pero terminó siendo el mejor encuentro entre estas dos. La lucha también fue corta, en este caso no me quejo porque no les hubiera dado mucho más tiempo, y lo más importante creo que terminó siendo el feudo de Becky Lynch con Jessica Carr, la referee, que ya tienen historia, siempre le termina jugando en contra a Becky Lynch, pero en este caso pudo salir victoriosa cuando se distrajo la referee, golpeó a AJ Lee contra el esquinero expuesto, le hizo su finisher, 1, 2 y 3, tenemos nueva campeona y no hay mucho más para decir. Lo único memorable de esta lucha va a terminar siendo el cantante de The Wonder Years llegando tarde al playback. Puesto número 10, Fatal 4-Way femenino Tag Team. A esta lucha creo que sí podrían haberle dado un par de minutos más. Son 8 luchadoras y tuvieron 8 minutos, parece un chiste. Generalmente este tipo de luchas funcionan bien en WrestleMania porque es una manera de poner mucha gente en la cartelera y que tenga su momento de brillar, pero en este caso la única que tuvo su momento, la única que tuvo el foco encima fue Paige. Ni siquiera Brie Bella, que también ganó la lucha, tuvo su momento de brillar, más allá de hacer las patadas de Daniel Bryan. Se podría decir que le dieron algo a Last Legend, pero ese doble powerbomb no salió tan bien. Charlotte y Alexa estuvieron involucradas en el finish con Nikki Bella, actuando de una manera que no es muy babyface de su parte. Y bueno, por más que no le dieron mucho para hacer a Lyra y Bayley, terminaron siendo lo más interesante del combate. La gente estaba entusiasmada por Paige y bueno, supongo que es un buen momento para la gente que quería que vuelva, yo personalmente no, y realmente no hay mucho más para decir de esta lucha. Creo que lo que más disfruté del combate, además de Lyra Valkyria demostrando su fuerza, fue cómo se cayó el tipo de la cámara. Eso va a ser lo más memorable después del regreso de Paige. Y para decir algo más bueno de este combate, puedo decir que a Paige la vi bastante bien, pero la verdad es que tampoco la vi tanto. No hizo mucho en esta lucha, lo poco que hizo la vi ágil, la vi mejor que la última vez que la había visto, pero fue muy corto. 8 luchadoras, 8 minutos, realmente no hay mucho más que decir. Puesto número 9. Sami Zayn vs Trick Williams. Otra lucha de 7 minutos, esta vez entre Sami Zayn, que es completamente abucheado, y Trick Williams, que es querido por la gente a pesar de ser heel. Creo que ambos estuvieron a la altura, no fue una lucha que destaque mucho, lo único que se puede destacar quizás es el Brain Buster en el apron de Sami Zayn y la confianza que se tiene Trick Williams desde que subió de NXT. La verdad que lo veo mucho mejor, demuestra mucho carisma y se lo ve muy confiado en todo lo que hace, por eso también creo que termina funcionando. Sobre el final tuvieron una buena secuencia entre ambos, se nota que tienen algo de química y tienen potencial para tener una lucha más larga en otro momento. Y bueno, Sami Zayn de a poco cada vez actuando más y más como heel, primero atacando a Lil Yachty, el rapero, y después sobre el final tratando de robarse la victoria de la misma manera que le ganó a Carmelo Hayes en SmackDown, pero le juega en contra, Lil Yachty vuelve, trick shot y tenemos un nuevo campeón. Sinceramente creo que lo mejor de esta lucha es el resultado. Yo personalmente hubiera esperado para darle el título a Trick Williams, por más que lo banco mucho, creo que se hubiera significado más todavía más adelante, pero no me quejo, me alegra que hayan jalado el gatillo con un talento joven, que hayan apostado por Trick Williams y bueno, ojalá que le vaya bien, pero esta lucha no pasa de decente, es más un momento que una lucha. Puesto número 8, Rhea Ripley vs Jade Cargill. Nunca me hubiera imaginado que esta lucha iba a terminar siendo la mejor de las 4 luchas femeninas. Pero bueno, les dieron una chance a diferencia de Stephanie Baker y Liv Morgan. En mi opinión, Jade Cargill tuvo su mejor actuación desde que llegó a WWE y Rhea Ripley logró carrearla a una lucha decente. Esta es una lucha que se hubiera beneficiado de no tener ningún tipo de construcción, porque creo que eso terminó arruinando todas las expectativas para el combate, más allá de que sabemos que Jade Cargill no es una gran luchadora, pero si la ves sin ningún contexto, impacta visualmente. Jade Cargill tuvo una actuación decente, si fuera la primera vez que la ves no te das cuenta que es la peor luchadora de todo el roster. Hizo un One Wing Angel de la nada, un Power Slam muy bien ejecutado y eso es más de lo que viene haciendo.
Jay tuvo su mejor actuación y a Rhea siempre le va muy bien cuando lucha con mujeres de su tamaño. Era obvio que al final iban a interrumpir Michin y B-Fab para que Io Shirai tenga su momento de WrestleMania salvando a Rhea Ripley. Pero lo que me sorprendió bastante y la mejor parte de la lucha en mi opinión fue el final. La forma en que Rhea Ripley invirtió el finisher de Jade Cargill y lo transformó en un Riptide me pareció increíble y creo que ese gran final termina poniendo esta lucha en este puesto. Puesto número 7. Drew McIntyre vs Jacob Fatu. Una lucha no sancionada que tuvo entradas con bailarines, con espadas, con pirotecnia. Realmente no tiene mucho sentido. Hicieron un gran trabajo Drew McIntyre y Jacob Fatu en venderte esta historia, en hacerte creer que realmente se odiaban, pero cuando llegó finalmente esa lucha donde podían dejar todo en el ring, realmente creo que se quedaron muy cortos. La lucha también sufrió de ser un poco corta, al igual que tantas otras, pero a mí lo que más me molestó fue cómo Drew McIntyre se puso a hacer un vivo en Instagram mientras estaba luchando contra un tipo que supuestamente quería matar. Creo que se quedaron muy cortos en el tema de la violencia, en el tema de demostrar que realmente se odiaban, y no creo que sea por las limitaciones que tiene la empresa, ya que hubo otras luchas en este WrestleMania que la superaron en ese sentido. Al igual que la lucha anterior, la mejor parte terminó siendo el final, con Jacob Fatu haciendo el Rikishi Boom encima de una mesa y después haciéndole un moonsault a Drew McIntyre contra otra mesa para llevarse la victoria. Puesto número 6. Finn Balor vs Dominic Mysterio. Esta lucha, que fue transformada en una Street Fight a último momento, terminó siendo salvada por la estipulación. Si esto era una lucha 1 contra 1, no había forma de hacer que Dominic Mysterio se la banque contra Finn Balor. Agradezco que no haya habido interferencia, la verdad que esperaba que se meta todo Judgment Day, pero al final Dominic le hizo frente al demonio gracias a la estipulación, como dije antes. Aprovechando que Finn Balor se distrajo con los objetos, finalmente pudo empezar a atacarlo y dominarlo también gracias al uso de armas, aunque después no se llevó muy bien con la mesa que se le cayó, y en líneas generales demostraron en una Street Fight lo que tendría que haber sido la lucha de Jacob Fatu y Drew McIntyre. Realmente se sintió mucho más violenta, intensa y agresiva que la lucha no sancionada. Aunque más allá de eso, yo esperaba que esta sea la vez en que Dominic Mysterio finalmente iba a demostrar de qué está hecho, finalmente iba a tener una actuación consagratoria, pero terminó haciendo más de lo mismo. Básicamente hizo los mismos movimientos que hace siempre, lo único nuevo fue el 619 con la silla en la cabeza de Balor, que me gustó bastante, pero no demostró mucho más que eso. Balor, por otra parte, le hizo una dropkick increíble a Dominic con la silla en la cabeza y se llevó la victoria con un coup de grace que atravesó la mesa de manera espectacular. Esta lucha tendría que haber sucedido hace 6 meses mínimo, realmente estiraron tanto el feudo que cuando finalmente llegó el primer combate entre ellos, a la gente ya no le importaba. Más allá de eso, fue interesante y agradecí que les den 10 minutos porque veníamos de muchas luchas que fueron muy cortas. Puesto número 5. Cody Rhodes vs Randy Orton. Esta lucha fue muy afectada por la historia camino a WrestleMania, pero por otro lado también la benefició un poco en el momento de verla en vivo, porque esperaba que sea el peor main event de la historia y terminó siendo mejor que el del año pasado. Por suerte se dieron cuenta que todo el tema de Pat McAfee y Jelly Roll no funcionaba, así que se lo sacaron de encima rápido a ambos. La lucha fue lenta y metódica como cualquier lucha de Randy Orton y empezó a levantar mucho sobre el final. Orton vendió mucho su espalda, me imagino que por los rumores de que estaba lesionado de cara a WrestleMania, incluso metió ahí una referencia de cuando Mr. Kennedy lo lesionó. La sangre también le agregó un poco a este main event, pero sobre el final terminó siendo la lucha más sobrebuqueada que vi en mucho tiempo. Por momentos parecía que Cody se iba a hacer heel, pero después Orton seguía siendo heel. Pat McAfee volvió corriendo sin vender el hecho de que lo habían atravesado contra una mesa y se lo habían llevado en camilla hace unos minutos, pero no llegó a contar hasta 3, así que Randy Orton le hizo un RKO y hasta ahí llegó su participación. Pero Cody Rhodes aprovechó la distracción, al igual que Orton lo había aprovechado en Elimination Chamber, y con un Crossroads se llevó la victoria. Personalmente festejé cuando ganó Cody Rhodes porque no quería que gane Orton, así se iba Pat McAfee, y además pensé que Cody se había hecho heel, pero al final termina siendo atacado por Randy Orton después de la lucha y le hacen una punt kick. Diría que hicieron una de más, pero la verdad que hicieron como 5 de más. Tuvo muchos giros sobre el final, era como que no se decidían de qué manera querían terminar la lucha. Al final ganó Cody Rhodes, pero por primera vez en la historia, el tipo que gana el main event no queda mejor parado al final de WrestleMania. Al igual que con Stephanie y Liv, seguramente en Backlash veremos la versión real de lo que puede llegar a ser este combate. Puesto número 4. Gunther vs Seth Rollins. La mejor lucha de la primera noche de WrestleMania. Por más que no había mucha historia detrás, Gunther vs Seth Rollins es una gran lucha cualquier día de la semana y bajo cualquier circunstancia.
y por más que no había historia detrás, con la intensidad que le metieron a esta lucha parecía que se odiaban de toda la vida. Realmente hicieron todo bien, lo único que termina afectando un poco este combate es el buqueo sobre el final. Después de que Rollins le hace un pedigree y un curse stomp a Gunther sobre la mesa, vuelve Bron Breakker, que a mí me pone contento que vuelva Bron Breakker, pero Gunther no necesitaba una interferencia para ganar esta lucha. Creo que el resultado debería haber sido Gunther ganando limpiamente, pero bueno, volvió Bron Breakker, le hizo un spear a Rollins mientras el árbitro estaba distraído por alguna razón, y después lo metió al ring para que Gunther le haga la sleeper y gane este combate. Por más que no tuvo construcción, por más que el final me pareció flojo, esta fue la mejor lucha de la primera noche sin lugar a dudas. Gunther y Rollins hicieron magia y ojalá que no sea la última vez que se enfrentan. Puesto número 3. Oba Femi vs Brock Lesnar. Una lucha que salió de la mejor forma posible. Yo realmente estaba rezando para que gane Oba Femi, pero el resultado no es todo en este combate. No siempre que una lucha sea corta significa que sea mala. Acá fueron solo 4 minutos de dos tipos gigantes matándose. Lesnar puso over a Oba Femi de punta a punta, tanto en la construcción como en este combate. Oba Femi primero lo saca volando con un empujón, después no le vende las clotheslines y la única manera en la que Brock Lesnar se puede meter en partido es usando la escalera fuera del ring. Después de que Lesnar domina un rato, le hace un F5, pero Oba Femi no lo vende y después de un chokeslam le alcanza con un solo finisher para derrotar a Brock Lesnar. Me encanta que esta lucha no haya caído en hacer finisher tras finisher tras finisher, simplemente con un F5 y un Fall from Grace alcanzó. Ahora el finisher de Oba Femi parece el más potente de toda la empresa. Lesnar también hizo un gran trabajo con las expresiones faciales, la gente estaba completamente encendida del lado de Oba Femi y se sintió como una lucha histórica de WrestleMania. La primera vez que Lesnar pierde de esta manera y significa un montón para la carrera de Oba Femi que recién comienza, ojalá que vaya por el título. Esta lucha realmente creo que fue ejecutada a la perfección, pero al ser tan corta creo que no puede calificar más arriba que esto. Puesto número 2. Ladder Match por el campeonato intercontinental. En mi humilde opinión, esta fue la mejor lucha de escaleras en WWE desde el TLC de WrestleMania 17. Me encantó que haya comenzado antes de que termine la entrada de Penta y este se metió al ring saltando de la escalera. Desde el primer minuto hasta el último fue una locura de spots, pero no se sintió tan cargada. Realmente había lógica detrás. Lo único que le puedo criticar en cuanto a eso es cómo Rusev armaba las escaleras sin sentido en el medio del ring para preparar un spot, pero se lo dejo pasar porque lo demás fue perfecto. Dragon Lee tuvo otra actuación consagratoria, me alegra que haya estado en WrestleMania, más allá de que no mostraron su entrada. Tuvo increíbles cruces con Rey Mysterio, también construyendo a ese Styles Clash. Rey por su parte tuvo un gran salto hacia afuera, un 619 con la escalera, y con sus 51 años de edad se la bancó al lado de muchos jóvenes, como por ejemplo Jevon Evans, un tipo que siempre te sorprende, desafía la gravedad y también lo hizo en esta lucha de escaleras con una clothesline increíble, después también vendiendo los movimientos de gran forma cuando Rusev lo tira contra la escalera o con el Mexican Destroyer de Penta, y ni hablar del OG Cutter en el aire que también quizás no tenga tanta lógica que Rusev salte, pero quedó espectacular. Rusev creí que iba a desentonar en este combate, era el participante que menos fe le tenía, pero a pesar de que creo que se lesionó el talón, la verdad que cumplió todo a la perfección. Y no solo atravesó una escalera, sino que también se comió el OG Cutter después. Pero si hay uno que dejó todo en el ring fue JD McDonagh, como siempre. Desde que lo anunciaron para este combate sabíamos que el tipo iba a bumpear de las maneras más increíbles posibles. Siempre pone en juego su integridad física para que los fans se enloquezcan, y esta vez creo que es el mejor ejemplo de todos. Un Mexican Destroyer de cabeza en la escalera que no se rompe, brutal. Pero a pesar de lo que yo creía, JD McDonagh no vino solo para recibir spots, sino también para hacer algunos sell. Tuvo el Spanish Fly contra Dragon Lee desde arriba de la escalera que se vio increíble. Y dejamos para el final a Penta, que la verdad que tuvo una actuación perfecta, y en mi opinión esta victoria le viene 10 puntos. Y por más que había muchas buenas opciones para ganar, creo que la mejor era que Penta pueda establecerse como campeón intercontinental. Qué mejor forma que defendiéndolo en una lucha de este estilo, de esta calidad, contra 5 luchadores que dejaron todo en el escenario más grande de WWE. Una lucha que realmente roza a la perfección, y las luchas de escaleras son mi debilidad, así que también por ese lado me encantó, disfruté mucho de reaccionarla en vivo y seguramente la voy a volver a ver muchas veces de acá en adelante. Puesto número 1. Roman Reigns vs CM Punk. En mi humilde opinión, la mejor lucha de Roman Reigns en su carrera. Mi lucha favorita de Reigns, sin lugar a dudas. Creo que
me gusta incluso más que la de WrestleMania 39 y 40. Lo dejaron tener un combate entero sin ninguna interferencia y creo que ahí estuvo la clave. Para mí Roman Reigns suele ser tan bueno como su oponente. Es una segunda guitarra, depende mucho de con quién se enfrentan. Y qué mejor oponente que un CM Punk en su primer main event real de WrestleMania. CM Punk con 47 años tuvo una actuación que la mayoría de luchadores desearía tener en su prime. La sangre también le agregó mucho a este combate, más allá de que mi única crítica justamente viene por ese lado. Cuando Roman Reigns golpea con la escalera a CM Punk, debería haber sido descalificado, lo hizo frente al árbitro, pero bueno, por alguna razón no lo fue. Esa es mi única mínima crítica a esta lucha, que yo personalmente le doy 5 estrellas, tuvo absolutamente todo. La construcción quizás no fue la mejor, pero aprovecharon lo bueno que tenía la historia al máximo, contaron su propia historia dentro de la lucha también. La gente estaba 50-50, realmente nunca vi un público tan dividido 50-50. Cuando hicieron el típico spot de golpearse una vez cada uno y que la gente alienta a uno y abuchea al otro, había la misma cantidad de abucheos y alientos para cada uno, realmente no se podía distinguir nada. Y eso que el público de este WrestleMania no parecía el mejor. La lucha fue larga, pero en ningún momento se sintió ni un poco aburrida. Ya está un poco quemado el tema de robarse el finisher uno al otro, pero fue gracioso ver a CM Punk haciendo primero el Superman Punch y después el Taunt de Roman Reigns. Hubo muchos near falls, muchas veces que parecía que iba a llegar a 3, pero no llegó, principalmente cuando CM Punk distrae al árbitro, le hace el low low a Roman Reigns y después le hace un GTS. Pensé que se terminaba ahí y Reigns kickeó en 2,99. Y bueno, me gustó que esta historia tenía tantas capas. Primero CM Punk demostrando que a su edad sigue siendo el mejor del mundo, que le puede ganar con eso a Roman Reigns, pero cuando ser el mejor luchador no le alcanza, termina recurriendo a un golpe bajo. Pero bueno, a pesar de que el punto más flojo para mí de esta construcción terminó siendo que Reigns le decía a Punk que es viejo, eso terminó jugando un papel muy importante en esta lucha, que fue ejecutado muy bien en mi opinión. El cuerpo de Roman Reigns simplemente resiste más y por eso pudo kickear del GTS después del low low. CM Punk le hace un elbow drop increíble contra la mesa de comentaristas, después lo sube al ring para hacerle otro GTS, pero Reigns rebota en las cuerdas, le vuelve a caer encima, pero el cuerpo de Punk no resiste más, se termina desplomando. Roman Reigns le hace otro spear. Punk se levanta, pero realmente no tiene fuerzas para hacer nada más. Sabe que la victoria se le escapó. Reigns todavía tiene el cuerpo para correr y hacerle un último spear. CM Punk muere de pie. Tenemos a un nuevo campeón y esta lucha realmente es increíble. Yo personalmente quería que gane CM Punk, pero la lucha fue tan buena que ni siquiera me molestó el hecho de que haya perdido. Me sorprende mucho que en esta era de WWE, donde todo tiene que ser un momento viral, donde todo tiene que ir para TikTok, tiene que farmear aura, tiene que tener 1000 interferencias, y más en las luchas de Roman Reigns, que desde que estuvo con The Bloodline siempre hay 40.000 interferencias, hayan hecho un combate donde son simplemente dos luchadores buenos que se odian entre sí, suena la campana, tienen una lucha increíble, gana uno de los dos y termina. No hubo segmento después de la lucha como en el main event anterior, no sobrecomplicaron las cosas, simplemente ganó Roman Reigns y tuvieron, en mi opinión, la mejor lucha de WrestleMania 42. Díganme ustedes qué les parece este top, cuál fue la mejor lucha de WrestleMania en su opinión y también cuál fue la peor. Si quieren ver un análisis más detallado, con puntajes o también mis reacciones, pueden verlo en mi canal secundario. Y si les gustó este video, pueden dejar su me gusta y suscribirse para más videos así. Esto fue Nievas Wrestling.